Astro estaba con Ágata Amarilla, insistiendo en querer saber qué es el proyecto Vivianita. A lo lejos, escondida entre las densas nubes, estaba Peridot, curiosa de ver a dos gemas en el Valle Gris. Ágata Amarilla contó a Astro que ella fue la jefa de seguridad en aquel proyecto, ya que era demasiado delicado y secreto. La líder que supervisaba el proyecto era una Esmeralda, una de las favoritas de Diamante Blanco. Cuando Ágata dijo eso, Peridot escuchó a lo lejos y sintió en su pecho una furia inmensa. Aterrizó con fuerza al lado de ambas. Sus ojos brillaban intensamente y pequeños rayos verdes salían de las grietas de su armadura. Peridot gritó, queriendo saber quién fue esa Esmeralda, la causante de que sus hermanas murieran por tener que ver su viejo proyecto. Tras algunas explicaciones y el shock de ver el extraño monstruo que era ahora esa Peridot, Agatha se sorprendió al ver esa Peridot. Por fin se había dado cuenta. Había rumores de que en aquel planeta había algo, y, al parecer, era una Peridot. Agatha continuó. Durante los últimos años de las guerras, Diamante Blanco quiso intentar una jugada arriesgada, crear un nuevo tipo de gema, Vivianitas, pensadas para ser guerreras de élite, una combinación de la agilidad, rapidez y gracia de una perla, pero con la fuerza de un topacio. Pero no era sencillo. Se necesitaban condiciones muy específicas para encontrar las Vivianitas adecuadas. Eso fue lo que se le encargó a Esmeralda, buscar junto con un equipo de gemas el planeta con las condiciones perfectas, y yo estuve como líder de seguridad. Tras mucho tiempo buscando, descubrimos este planeta. Al principio parece solo un montón de lodo y humedad, pero tras unos análisis, descubrimos que el planeta hace poco tenía una gran fauna y vida orgánica. Pero algo ocurrió. Una especie de hongo creció rápidamente y liberó unas esporas venenosas que acabaron con la vida del planeta. Animales, plantas, todo. Y eso fue lo que se necesitaba para el proyecto. Las Vivianitas crecen bajo ciertas circunstancias, hecha de fosfato de sodio y crece alrededor de material óseo, huesos. Y con la reciente muerte de todo, la superficie del planeta era el lugar perfecto, cubierto por un enorme número de Vivianitas para plantar los inyectores y darle vida a la pieza decisiva para la guerra. Astro estaba impactada. La expresión de Peridot era un misterio, escondida tras esa máscara metálica. ¿Y qué pasó con el proyecto?, dijo Astro. El proyecto estaba cerca de terminar, pero en la última hora recibimos un mensaje del planeta madre, ordenando que debíamos volver inmediatamente. Ahí fue cuando nos dieron la noticia de que la guerra había acabado. Al parecer ya conoces el resto. Del otro lado del universo encontraron la base de las rebeldes que quedaban y las exterminaron. Entonces, el proyecto ya no era necesario. Resulta que Diamante Blanco ordenó ese proyecto a espaldas de las demás diamantes. Gastó recursos que el planeta madre ya no tenía y rompió algunas reglas. Pero sabía que si su jugada salvaba al planeta madre al último momento, podría coronarse como la salvadora. Pero, ya que la guerra terminó, no tuvo más opción que borrar todo rastro del proyecto. Al final nos forzaron a mantener total confidencialidad con ese tema, y dejar todo lo construido atrás. Pero, los inyectores llevan todos estos años aquí, sin moverse. Astro se sorprendió. Si el proyecto estaba prácticamente terminado, ¿sería posible completarlo? ¿Despertar a las Vivianitas que aún debían seguir dormidas allá abajo? La Esmeralda que lideró el proyecto en la actualidad se retiró cuando los diamantes abandonaron su tiranía. Ahora vivía en una nave lujosa, moviéndose sin rumbo en el espacio junto con sus gemas, que mantuvieron la lealtad hacia ella. Astro decidió investigar sobre ella, abandonando el campamento en el que estaba con las demás gemas. Logró hacer contacto con la Esmeralda y se reunió con ella. No fue difícil, ya que a esa Esmeralda le agradaba a Astro. Vaya, qué gusto ver a la gema más sádica de la historia. Qué placer verte después de tantos años. ¿Qué me cuentas? Astro no se tardó en preguntar sobre el proyecto, así que tuvieron que hablar en un lugar más privado. Esmeralda mostró un nuevo rostro. Se sentía molesta al recordarlo. Diamante Blanco le prometió que, tras completar el proyecto, sería reconocida como la mejor gema. Tendría todo tipo de lujos, las naves más poderosas, las perlas de última generación, y un poder de mando enorme. Pero cuando el proyecto repentinamente se canceló, la dejaron sin nada. Todo el esfuerzo que hizo, soportando ineptitudes, caminar entre el lodo, todo para nada. Tantas promesas de grandeza y, para colmo, ahora no era nadie. Tenía su nave y pocos seguidores, pero nada más. Cuando antes era una Esmeralda de élite, que servía directamente a las exigencias de Diamante Blanco. Astro notó que ambas tenían eso en común, su rencor por las diamantes. Astro preguntó si era posible despertar a las Vivianitas. Esmeralda no entendía del todo qué pretendía Astro. No estoy segura. Faltó dar una buena descarga eléctrica en el área de los inyectores. Y, aunque la maquinaria sigue ahí, han pasado muchos años.
La humedad y corrosión del ambiente en ese planeta ya habrá dejado todo inservible. Astro continuó hablando sobre ello, planteando la posibilidad de despertar esas gemas, pero incluso llevaban mucho tiempo dormidas. Era poco probable que se les pudiera dar vida. Esmeralda quiso saber por qué le importaba tanto el proyecto, y Astro no tuvo más opción que ser honesta. Confesó que si de verdad esas gemas estaban planeadas para ser una élite guerrera, quizá podrían usarlas para luchar contra las diamantes. Esmeralda casi se pone pálida al escuchar la locura de Astro. Sin embargo, estuvieron un tiempo hablando y Astro estaba logrando convencer a Esmeralda poco a poco. Las gemas que estaban felices con la deserción de las diamantes eran las mediocres, las de rangos bajos. No eran nada antes, y ahora son felices siendo nada. Pero las verdaderas líderes, quienes tenían poder y beneficios, como Astro, Esmeralda, Ágata Amarilla, era lógico que ellas extrañaran esos tiempos. Era verdad que Esmeralda sentía un gran odio por Diamante Blanco, pero la idea de luchar contra ellas era un suicidio, a menos que de verdad estuvieran preparadas. Astro, Ágata y Esmeralda se reunieron. Ágata no tenía fe en la idea de venganza, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque le parecía algo imposible tratar de vencer a las diamantes en una pelea. Cuando Peridot vio de frente a Esmeralda, casi la mata, dejándose cegar por la furia, pero Astro logró convencerla de mala manera de que todas tenían el mismo enemigo, y en el fondo, Peridot lo sabía. El planeta madre se había deshecho de cualquier arma o equipo para destruir, se habían almacenado y olvidado. Era cuestión de robar lo suficiente. Para suerte del equipo, Esmeralda conocía un par de gemas estrategas que ayudarían con los planes. Había que pensar cuidadosamente en todo antes de hacer cualquier movimiento. Varias mentes sabían que Diamante Rosa estaba en la Tierra, sin sus amigas. Enviaron a gemas a descubrir su ubicación, pero nunca la encontraron. Necesitaban pensar en un señuelo para atraer la atención de las diamantes y poder arrebatarles algo antes de acabarlas. Astro pensaba fuertemente y recordó una pequeña gema que conocía bien. Mientras tanto, Ágata Amarilla logró convencer a las gemas que estaban en su campamento para ayudar, para prestar su mano en el proyecto de las Vivianitas. Con el pasar de los meses, la voz se fue corriendo en secreto. Antiguas líderes que sirvieron lealmente a las diamantes consideraban unirse a la preparación de Astro. Otras no estaban de acuerdo, pero habían decidido abandonar todo lo relacionado a ello. Ya habían sido muchos años de pelea y no estaban interesadas en más guerras. En este punto, muchas gemas habían perdido el sentido y propósito, tanto que muchas gemas que sabían que se venía una posible guerra no estaban interesadas ni en participar ni en advertir. Astro preguntó a Ágata si sabía sobre una tal Azurita, una gema del pasado de Astro que actualmente era considerada como la mascota de Diamante Azul. Esmeralda se sintió intrigada al recordar ese nombre. Recordó todos los problemas que causó cuando esa gema fue encontrada en las profundidades de una cueva hace tantos años. Desde que la planeación del ataque contra las diamantes empezó, Peridot se mantuvo en el Valle Gris, mirando a la nada, perdida en sus pensamientos. La idea de poder arrebatarle algo a las diamantes, incluso si significa su propia vida, no le importaba. No tenía nada que perder después de todo. Con ayuda de unas gemas, lograron conseguir una copia de los planos del proyecto. No había guardias ni seguridad. Todo mundo podía ir y hacer lo que quisiera. Después de todo, ¿quién imaginaría que después de años de guerra, alguien desearía provocar más? Con los planos en mano, debían pensar en una forma de activar a las Vivianitas. Como había dicho Esmeralda, la parte final del proyecto era dar una descarga eléctrica tan potente que pudiera activar a las gemas, ya que no había vida orgánica que absorber. Sin embargo, la maquinaria que se preparó en ese momento se había deshecho. Tantos años de corrosión y humedad acabaron con todo. Ahí necesitaron la ayuda de Peridot. Astro, junto con su perla y un grupo de gemas, fueron a buscarla en unas montañas. Al encontrarla, estaba flotando en posición fetal, en la cima de una montaña. Cuando las vio, se acercó de forma lenta, cubierta por su armadura. Astro notó su capacidad para manipular el metal, y pensó que ella podría reconstruir la maquinaria necesaria. Su ayuda sería vital. Peridot al principio no mostró interés. Incluso bufó de lo estúpido que era el plan de despertar gemas muertas para intentar atentar contra las diamantes. Al principio, ni Astro ni nadie logró convencerla de ayudar. Sin embargo, entre esas gemas estaba una sodalita, también llamada Sodalite.
Ella trabajó junto con otras gemas, llevando los registros de misiones que se encomendaban a cada grupo de gemas. Ella recordaba haber leído sobre la misión secreta en la que desaparecieron 3 Peridots, sin dejar rastro. Fue fácil unir los hilos y darse cuenta de que la Peridot que tenía enfrente de alguna forma sobrevivió y se había convertido en eso. También sabía que antes eran 4 Peridots, pero una de ellas fue quebrada en una misión donde las gemas que buscaban no estaban armadas. ¿Cómo una Peridot equipada con prótesis para pelear podría haber sido quebrada por gemas fugitivas sin ningún tipo de armamento? Era ilógico. Sodalite no podía culparla, aunque nunca fue una gema que estuviera en el campo de batalla. Había leído demasiado, las cosas oscuras que ocurrían, lo que otras tenían que hacer por su causa. Tras una charla, logró motivar un poco a Peridot sobre la idea de hacerlo, no por Astro, no por la guerra, sino por sus amigas, las que murieron. Astro se encontraba con Esmeralda, cerca de los inyectores. En eso, Peridot se presentó ante ellas. Había una gran tensión en el ambiente, pero Peridot se limitó a ofrecer su apoyo. Con ella y sus poderes fue bastante sencillo. El plan era crear enormes antenas eólicas, usar la fuerza del viento y los poderes de Peridot para crear energía. Además, antenas para rayos para aprovechar las tormentas eléctricas que había con frecuencia en el planeta. En teoría, toda esa energía sería suficiente para despertar a las Vivianitas, que yacían dormidas bajo el suelo. Una noche, tras mucha planeación, todo estaba acordado. Peridot volaba sobre las antenas, haciéndolas girar con sus poderes y con el viento, comenzando a acumularse un montón de energía. Mientras tanto, Astro, Esmeralda, Ágata Amarilla y otras gemas estaban en sus posiciones, listas para comenzar. Los rayos comenzaron a caer con intensidad. Esmeralda jaló el interruptor y toda la energía se disparó al suelo, dando una potente descarga en todo el área donde estaban las Vivianitas. Era el momento de la verdad. Astro analizaba el terreno, no era suficiente energía, necesitaban más. El cielo rugía como si fuera a partirse. Una última gran descarga cayó. Parecía que toda la energía estaba siendo absorbida por un conjunto de Vivianitas. El suelo se iluminó y se abrió. Una gema salió de la tierra, como un muerto olvidado en épocas pasadas. De su espalda salían un montón de gemas. Estaban acumuladas, pegadas entre sí. Toda la energía estaba siendo absorbida solo por ella. Peridot trató de hacer girar más las antenas eólicas. Su propia energía era tanta que emanaba de su traje. De pronto, un potente rayo golpeó una de las antenas, causando un efecto en cadena que hizo destrozar todo alrededor. El rayo alcanzó a Peridot, golpeándola. Hizo que su forma física se rompiera y su armadura cayera al suelo en pedazos. La energía volvió a golpear toda la zona de los inyectores. La gema que había absorbido la energía pareció expulsarla por debajo de la tierra, lo que hizo que el resto de gemas comenzaran a despertar. Astro miró sus escáneres. Detectaban cómo debajo del suelo las demás gemas despertaban poco a poco. El suelo se desquebrajaba y otras gemas continuaron saliendo, mostrando sus formas tétricas. Parece que los años bajo tierra hicieron que sus formas se fusionaran. Eran mucho más altas que cualquier gema. Algunas no tenían ojos, otras tenían extremidades largas. Astro y las demás miraban la escena con impresión y horror. No imaginaron que las gemas guerreras que habían sido planeadas hace años ahora eran monstruos deformes. La primer Vivianita que salió de la tierra subió la mirada y vio a Astro. La miró fijamente. La mente de las Vivianitas era borrosa. No tenían nada claro, no entendían. Solo tenían en sus mentes una palabra: diamantes. Astro se acercó con cautela, junto con Ágata Amarilla y otras gemas armadas. Las Vivianitas miraban, manteniéndose quietas, apenas acostumbrándose al hecho de estar vivas. ¿Recuerdan su misión?, dijo Astro. Las Vivianitas miraban sin decir nada. Astro no estaba segura de si podían entenderla. La Vivianita que estaba más cerca de Astro balbuceaba cosas. Decía que estuvieron años dormidas, pero esperando. No recuerdan, pero sienten. Cualquier cosa era borrosa. Solo había un frío vacío. Astro les explicó. Estaban planeadas para ser el orgullo de la guerra, y solo fueron olvidadas, condenadas, ahora sintiendo dolor. Tras el despertar de las Vivianitas, Sodalite se preguntó dónde estaba Peridot. No respondía a las comunicaciones, lo que la preocupó. Mientras tanto, la gema de Peridot seguía en el suelo, aún recuperándose del rayo que la había golpeado. Dentro de su gema parecía estar soñando. Era extraño, no veía algo claro, pero sentía emociones fuertes, el recuerdo del rayo golpeándola, y como si algo más despertara dentro de ella. Después de unas horas, despertó, pero había algo nuevo. Sus poderes eran más intensos.
De alguna forma el rayo pareció potenciar sus poderes, aunque ahora eran mucho más fuertes, también eran inestables, y ahora estaba más deseosa por llevar la guerra contra las diamantes. Mientras crecía el plan de Astro para la guerra, el planeta madre no tenía la más mínima sospecha. Las diamantes convivían con las gemas, cada una por su lado, sin imaginar que algo malo podría pasar. Las pocas gemas poderosas que llegaron a escuchar sobre lo que se avecinaba vivían lejos, en sus naves, con sus propias compañeras, sin intenciones de interferir. Bajo las sombras, el ejército de Astro se fortalecía. No eran simples guerreras. Cada una había desarrollado sus propias habilidades especiales. Algunas eran ciegas, pero podían sentir las vibraciones en el ambiente, pudiendo predecir cualquier movimiento. Además, todas tenían algo que las volvía totalmente peligrosas. Todas ellas estaban conectadas por una especie de lazo mental. Eran una mente colmena, lo que hacía que fuera imposible tomarlas por sorpresa. Astro, junto con algunas ingenieras, habían pasado los siguientes meses planificando cuidadosamente cómo llevar a cabo el plan, enviando gemas encubierto para robar piezas y material de los almacenes del planeta madre. Era casi deprimente. Las diamantes estaban tan distraídas en sus palacios, jugando a las madres cariñosas que no se daban cuenta cuando alguien robaba de sus almacenes. Cuando Astro tuvo frente a ella todas las armas que ella había diseñado hace años, sintió nostalgia. Recordaba los años lejanos en los que las cosas parecían más simples, pero ahora no había tiempo de añoranzas. En ese tiempo, Sodalite y Peridot formaron una relación especial. Una noche, estaban juntas en el bosque, cerca de un campamento. Peridot hizo algo que no había hecho en años frente a nadie. Reveló ante Sodalite su rostro. Tenía una expresión cansada, sus ojos brillaban y tenía grandes ojeras debajo. El uso constante de sus poderes deterioró su forma física, como si hubiera envejecido al igual que cualquier persona. Peridot se había vuelto muy especial para Sodalite, y Sodalite le recordaba a dos, alegre, como una voz de la razón y de ideas descabelladas. Ambas parecían haber llenado vacíos mutuamente. Esa noche se prometieron que después de la guerra escaparían. Podríamos buscar un lugar lejano en el universo, un planeta tropical, agradable. Ambas podríamos vivir en paz, juntas. Peridot sintió una calidez dentro de ella. Esta vez, esas ideas no sonaban tan imposibles. No había nada que pudiera evitar que hicieran realidad ese sueño. Esta vez se sentía feliz. Después de mucho tiempo de soledad y odio, se sentía feliz. Astro y las demás ya habían planeado cómo comenzar el ataque. El plan era bastante delicado y había que seguir varios pasos de forma totalmente estricta, pues la idea era llevar la guerra al planeta madre y acabarlo por completo, arrastrando las diamantes con ello. En otro lugar, una pequeña gema se encontraba explorando los bosques de un planeta bastante agradable, dibujando los paisajes hasta que apareció Astro. Azurita, ¿cuánto tiempo? Durante la guerra, en las cavernas se descubrieron los restos de una misteriosa gema, un solo ejemplar, una azurita, que jamás logró despertar. Debido al misterio, las diamantes decidieron investigar quién era esa gema, aunque, tras forzar su despertar, no tenía recuerdos. Incluso su hablar era algo torpe en un inicio. Tampoco contaba con las habilidades típicas de una gema, como cambiar de forma o guardar objetos en su gema. Se investigó acerca de dónde venía, pero todo era muy misterioso. Durante una investigación profunda, se descubrieron varios nombres de gemas como una pista, pero desaparecieron sin previo aviso. Ya que la gema misteriosa no parecía saber nada de su pasado, decidieron enseñarle. Diamante Amarillo decidió que Astro sería quien descubriría los secretos que esta gema pudiera tener, además de enseñarle, cosa que a Astro no le gustó. No quería ser la niñera de una gema con amnesia. En el tiempo que estuvieron juntas, Azurita comenzó a ver a Astro como su tutora, y desarrolló una extraña amistad con la perla de Astro. Su actitud era la de una niña, demasiado inocente. La investigación de Astro no llevó a ningún lado, y estaba comenzando a ser necesario que volviera a sus tareas habituales. Para sorpresa de varios, Diamante Azul pidió que se le entregara la custodia de Azurita. Al principio Diamante Amarillo se negó, pero, ya que no era un peligro potencial, se decidió. Para todos, Azurita era la mascota de Diamante Azul, pero para ella era mucho más. Veía en ella algo, esa inocencia, esa necesidad de estar con alguien. Le dio la necesidad de cuidarla. Así, Azurita vivió desde entonces como la protegida de Diamante Azul, teniendo su propia perla y hasta una jaspe que la protegían. Azurita se emocionó al ver a Astro.
Pero Astro tenía otros planes. Ambas subieron a una nave junto con otras gemas. El plan estaba en marcha. Destruyeron todas las bases de teletransportación que conectaban al planeta donde estaban escondidas. Habían reunido todas suficientes naves para irse de ahí. En el planeta madre todo era normal, hasta que en todos los canales de radio comenzó una transmisión. Era Astro. Todas las gemas que vieron la transmisión estaban sorprendidas. Su mirada era fría y filosa. Esta es una declaración de guerra, por lo que representaba el poder del diamante, por todo el trabajo de miles de años, por todo lo que se construyó, y por todas las hermanas que murieron siguiendo su causa, por todas nosotras, las que no aceptamos y jamás aceptaremos la deserción. En eso sacó un objeto. Era un diamante rosa. Un enorme topacio apareció en cámara y aplastó el diamante, quebrándolo en pedazos. Tras eso, Astro miró de nuevo a la cámara y dijo: "Las esperamos aquí". Luego mostró la ubicación del planeta de donde se recibió la grabación, el Valle Gris. Todos inmediatamente quedaron en shock. Los gritos de las diamantes resonaron por todo el planeta madre. Inmediatamente, muchas gemas decididas a defender a sus diamantes intentaron usar los teletransportadores, pero no funcionaban. Rápidamente subieron a las naves y despegaron tan rápido como podían. Detrás de ellas iban las diamantes. Inmediatamente avisaron a las Crystal Gems en la Tierra, quienes impactaron al saber la noticia. No podían contactar a Steven, así que, sin perder el tiempo, fueron al planeta madre, pensando que algo le había pasado. Cuando las primeras naves llegaron al Valle Gris, una potente bomba explotó, destruyendo un enorme trozo del planeta, destruyendo también todas las gemas que se habían acercado. Las diamantes lograron ver la enorme explosión. Era una trampa. Las 3 diamantes, cada una en su propia nave, estaban confundidas. Luego se dieron cuenta. El planeta madre. Mientras tanto, Astro y sus tropas estaban tomando posición en el planeta, invadiéndolo y comenzando a luchar contra todas las gemas que estaban ahí. Nadie esperaba un ataque, así que fue fácil que Astro tomara control del planeta, dividiendo a sus tropas en puntos estratégicos. Esmeralda estaba con Agatha. Se burlaba de que el plan hubiera funcionado. Usar un cristal rosado en forma de diamante para hacerles creer que su querida hermanita había sido quebrada. Astro estaba en su nave junto con Perla. También estaba Peridot y un par de Vivianitas, junto con Azurita, quien estaba en un pequeño cuarto junto con la Perla de Astro, sin saber lo que estaba pasando en realidad. Cuando las diamantes, las tropas restantes e incluso las Crystal Gems llegaron al planeta madre, comenzó una matanza, pensando que de verdad había muerto Steven. Las 3 diamantes estaban juntas, junto con las Crystal Gems, luchando contra las fuerzas de Astro. Las Vivianitas eran guerreras mortíferas. Su forma de pelear parecía salida de una pesadilla. Durante la pelea, Diamante Azul recibió un mensaje, advirtiendo que debía ir a su palacio, que la estaban esperando. La transmisión incluía la voz de Azurita, lo que hizo que Diamante Azul corriera al palacio, junto con su Perla. Al llegar, Azurita estaba confundida. Detrás de ella estaba Astro, y a los lados Peridot, con un par de Vivianitas. Astro siempre fue la consentida de Diamante Azul, quien le permitió bastantes libertades durante sus experimentos. Ahora estaban frente a frente, ambas, decididas a matarse. Sin previo aviso, Astro atravesó el cuerpo de Azurita, rompiendo su forma física, y haciendo que su gema caiga al suelo. Diamante Azul soltó un grito intenso, y así comenzó la pelea entre ella y las tropas de Astro. Durante la pelea, Peridot recibió un golpe en el rostro. No sufrió daño, pero su máscara se agrietó. La siguiente parte del plan era aprovechar el caos. Varias bombas fueron rápidamente colocadas alrededor de puntos estratégicos en el planeta. Mientras Diamante Azul luchaba, Astro escapó del palacio junto con su Perla, e hicieron detonar una bomba escondida en el palacio. Pero la explosión no fue suficiente para acabar con Diamante Azul. Astro estaba escondida, viendo el caos consumir al planeta madre. Muchas gemas morían de ambos lados, pero las Vivianitas eran una gran carta a su favor. La lucha fue intensa. Peridot debía mantener a raya cualquier gema que pudiera llegar a hacerle daño a Astro, pero se separó. Cuando vio que Sodalite estaba en peligro, se apresuró a salvarla. Su poder era demasiado. Encontró un grupo de gemas. No estaban luchando, solo estaban escondidas, pero ya se decidió a destruirlas, hasta que Sodalite la detuvo. Peridot la miró confundida. Comenzaron a discutir, y Peridot se permitió quitar su máscara. Ya basta. Estas gemas no son nuestro objetivo, son las diamantes. Ambas comenzaron a discutir fuertemente. Peridot estaba cegada por su venganza, su rencor, su odio, no atendía razones. Y Sodalite, en un intento de calmar a Peridot, le dijo: "Escapemos ahora que podemos. Ya llegamos hasta aquí, todo está explotando.
y todo mundo muere. Escapemos de aquí ahora y vayámonos al lugar que nos prometimos. Un planeta solitario, solo para nosotras dos. Por favor. Mientras Sodalite rogaba, comenzaron a salir lágrimas de sus ojos. Peridot cerró los ojos un segundo antes de abrirlos de nuevo. Estuvo a punto de hablar, pero en ese momento que bajó la guardia, la mismísima Garnet cayó, dando un potente golpe hacia abajo que partió a Sodalite. El impacto hizo que Peridot saliera volando. Cuando el humo y polvo se disiparon, pudo ver los fragmentos de Sodalite, dispersos. No solo eso se quebró. Dentro de Peridot, algo también se rompió. Su cuerpo comenzó a acumular energía y se disipó en una intensa onda eléctrica. Su cuerpo expulsaba una enorme cantidad de energía. Su pecho brillaba tanto como una estrella. Usó cientos de trozos metálicos para convertirlos en púas y atacó a Garnet, sin darle tiempo a reaccionar. Las dos gemas de Garnet cayeron al suelo y las destrozó sin piedad. Ahora, en su estado de histeria, comenzó a arremeter contra todas las gemas que veía. Por otro lado, Esmeralda y un enorme grupo de vivianitas le hicieron frente a Diamante Blanco. Aunque en otro tiempo Blanco era alguien de temer, ahora había perdido parte de su habilidad, y además, su mayor arma, el miedo. El miedo que infundía solo con su nombre. Ahora Diamante Blanco no infundía nada de miedo. Las vivianitas trepaban por sus piernas, saltaban en su rostro y golpeaban con ataques coordinados. En el centro de la ciudad estaba Diamante Amarillo. Diamante Azul llegó a tiempo para asistirla. Astro estaba oculta con su perla, listas para llevar a cabo la siguiente parte de su plan. Había varias bombas, debajo de la tierra. Ya que bajo el suelo del planeta había infinidad de cavernas y cuevas, fue fácil hacer que todo colapsara. Muchas gemas entraron en pánico. Aunque intentaban escapar, las vivianitas conocían el plan de Astro. Se apresuraron a acabar con el mayor número de gemas. Casi todo el plan de Astro estaba completo. Solo faltaba escapar. Mientras huían, Diamante Amarillo apareció frente a ella, decidida a matarla, pero Perla se lanzó e interfirió, defendiendo a Astro como pudo. Un derrumbe comenzó justo donde estaban, y se separaron. Astro aprovechó para escapar. Durante su huida, tropezó y rodó, hasta golpearse de frente contra un montón de escombros, agrietando su gema. Astro se quedó en shock. Sintió su gema agrietada e inmediatamente comenzó a sentir un extraño malestar dentro de ella. Se apresuró a correr a la nave que ella misma había escondido antes de que la guerra comenzara. Una nave en la que pensaba escapar con Perla. Después de correr entre explosiones y caos, llegó a la nave, pero antes de entrar, usó su radio para llamar a Perla. Pero no hubo respuesta. Perla, estoy en la nave. Ven lo antes posible, tenemos que escapar antes de que el planeta colapse por completo. Pero no hubo respuesta. Astro sintió miedo. Se temía lo peor, pero ya no había tiempo. Con el puño en el pecho, se tambaleó hasta los controles de la nave y la encendió. Por otro lado, Peridot aún se encontraba aniquilando todas las gemas que veía. Ya no razonaba, era una bestia. Pero entre más luchaba, notó algo extraño. Se estaba cansando, pero no era un cansancio normal. Era como si se estuviera apagando. El brillo en su gema comenzaba a apagarse. De pronto, ya no podía flotar. Tuvo que dejarse caer al suelo. Aún trataba de esforzarse por ponerse de pie, pero se estaba apagando. Ya no podía usar sus poderes. Cayó boca abajo al suelo y no podía ni siquiera soportar el peso de su propia armadura. Con un último respiro, su gema perdió su brillo totalmente, apagándose como una vela. Su forma física explotó, soltando humo de entre las grietas de su armadura y quedando solo los trozos separados de su armadura. Astro logró despegar la nave. Usó el piloto automático y miraba el planeta madre mientras se alejaba. Podía ver el humo y el caos mientras se alejaba. Al final de la guerra, las pocas gemas que habían sobrevivido escaparon en las pocas naves que quedaban. Astro comenzó a sentirse peor. Su cuerpo vibraba y se tensaba, con la sensación incómoda y dolorosa de su gema agrietada. Sin poder soportar más, cayó al suelo boca arriba. Una extraña sensación lo invadió. Lo había logrado. Le arrebató a las diamantes todo: su planeta, su hogar, mucha de su gente. Pero en ese transcurso, lo perdió todo. Mientras aún le quedaban fuerzas, sacó de su gema aquella pequeña caja que siempre llevaba consigo a todos lados. La abrió. Unos fragmentos de otra Astro, la única Astro que llegó a apreciar. Miró por las ventanas delanteras de la nave, al infinito espacio. Sabía que todo había terminado. Tantos años de odio, todas las gemas que murieron, todo lo que había logrado, todo lo que había construido y todo lo que había destruido. No era una victoria, era una venganza, una en la que nadie acabó bien.
Astro se colocó en posición fetal y abrazó la pequeña caja, con los fragmentos de su vieja amiga, esperando el momento en que su gema se dañe tanto que deje de funcionar. El planeta madre colapsó por completo. Pocas gemas lograron escapar. De las diamantes, solo Diamante Azul había sobrevivido, y de las Crystal Gems originales, solo Amatista sobrevivió hasta el final, junto con otras pocas gemas. Escaparon de ahí, antes de la destrucción total. Al llegar a la Tierra de nuevo, todas estaban de luto. Hasta hace solo un par de horas todo era normal, hasta que todo se quebró. Amatista, la Crystal Gem más joven, ahora se convirtió en la nueva líder, y Diamante Azul juró por sus hermanas que seguiría adelante, aunque lo hayan perdido todo. Siempre había un mañana. Cuando menos lo esperaban, recibieron una llamada de Steven. Y así termina la historia de Astro, una cadena de venganzas y rencores que solo ocasionaron más y más muerte, una cadena que solo se quebró hasta que la tensión fue demasiada. La gran y temida Astro cumplió su promesa, aunque le costó su propia vida.